regresa a los reflectores públicos con mayor libertad para decir verdades y señalar sin temores. Es un calado político de férreos compromisos y franquezas probadas. Testigo de primera mano de las andanzas del hoy todavía presidente del país, nos viene a recordar de sus dudosos apoyos financieros y advierte lo perjudicial de su legado, persona y venganzas. ¿Vino por su cuenta, voluntad y decisión? Viene por gusto, por compromiso y con la satisfacción de platicar contigo. Con madurez. Sí, más maduro. ¿Ya pasó del tercer grado? Yo creo que ya estoy en el quinto, aunque algunos del tercero pasaron al segundo. ¿Condicionó preguntas y temas para venir? No, conozco el esquema y me encanta la franqueza y la fluidez. ¿Nos dirá que viene a hablar de lo que el pueblo quiere escuchar? No, hace tiempo que me alejé de las frases políticamente correctas. Se le creía en franco retiro, don Carlos. Estoy retirado de los cargos partidarios, de los cargos legislativos y de los cargos de gobierno, pero no de la política. ¿No regresa, sino que lo regresan? No, nunca me he ido, pero ahora estoy más activo en un flanco que me sienta a gusto, el Frente Cívico Nacional y con organizaciones de la sociedad civil. ¿Es verdad que cuando se entra a la política no se puede salir de ella? Si es por vocación, nunca. Siempre está presente. ¿Su regreso es más libre? Mucho más libre. Soy dueño de mi propia opinión. Tiempo de hablar. Tiempo de hablar con franqueza, con más libertad. Dispuesto a no callar. Dispuesto, bueno, nunca estuve dispuesto a callar, pero era más prudente, porque no me representaba a mí mismo, solamente. ¿Y ahora no calla ni por seguridad? No, estoy curado de espanto. ¿Ni por temor al inquilino del palacio? Al inquilino de Palacio hay que hablarle de frente y con valentía. Dice el presidente AMLO que es muy tolerante. Andrés Manuel López Obrador tiene muchas cualidades y virtudes, menos el de la tolerancia. Las carcajadas del palacio. Sí, las tiene muy ensayadas. Enfermo de poder le ha dicho al mismo AMLO, don Carlos. Sí, el presidente López Obrador está enfermo de poder, ¿Y pero estará más enfermo cuando lo deje. ¿Y qué síntomas tiene ya de esa enfermedad del poder AMLO? Un alejamiento de la realidad. Está en las paredes de Palacio Nacional y su pequeño círculo y ya no ve el país. ¿Resentido? Creo que mucho. ¿Vengativo? Mucho aunque lo niegue. ¿Ambicioso? Sí, sobre todo de poder. ¿Esa enfermedad es contagiosa? Es contagiosa para los hombres que lo ejercen sin límites ni contrapesos. Se llama la enfermedad de Ibris, por cierto. Ya la he estudiado. ¿Se habrá contagiado ya la candidata Sheinbaum? Creo que está mimetizada a grados extremos. ¿Es de enfermos del poder concentrar las decisiones de Estado en una sola persona? La enfermedad de Ibris aqueja a los hombres con mucho poder acumulado. Y sí, se sienten y creen que tienen toda la razón y que son todopoderosos. ¿Es de enfermos del poder atacar a quienes no se someten a la voluntad? Es indispensable. No pueden ver contrapesos ni gente que piense diferente a ellos. Tiempo de hablar. Tiempo de hablar y tiempo de terminar un ciclo e iniciar uno nuevo. Ya nos adelantó que AMLO sí recibió dinero desde la campaña del 2006. Sí, a lo que a mí me consta, dinero público, a través de senadores, diputados, gobernadores, presidentes y jefes de gobierno. ¿Dijo que de ediles hasta gobernadores apoyaban financieramente a AMLO desde 2006? Sí, me consta, fui testigo de ello y participé de ello. ¿Hasta el 10% del salario para AMLO? Por lo menos, de ahí para arriba. Es el mismo esquema de Delfina Gómez, la hoy gobernadora del Estado de México. Es el mismo esquema que Morena tiene muy afinado hasta la fecha. ¿El dinero que llegaba les debía servir incluso para los gastos de los hijos de AMLO y su familia? No me consta porque no supe cómo lo gastaban. Sabía que lo gastaban en las giras, en el equipo, en la nómina, en mantener una oficina funcionando. No sé si también a su familia, no me consta. Ha dicho que maletas repletas de dinero. Sí, porque las cantidades no eran menores. ¿Cuánto en las maletas? No lo he cuantificado, pero era muchísimo dinero. ¿Cuánto recibió usted? No, yo se los enviaba, no los recibía. ¿Cuánto del crimen organizado? No tengo la seguridad porque no me consta, pero hay muchos indicios de que desde entonces llegaban aportaciones de origen dudoso. Por ejemplo. Por ejemplo,
el trato que le da ahora como presidente a los capos del crimen. Por cierto, el 15 de junio del 2006 usted estuvo en Durango. 15 de junio del 2006. No, yo era delegado del PRD en Chiapas y dirigí la campaña de gobernador. ¿No estuvo en el Hotel Campestre? No tampoco. ¿Se reunió Sergio Villagrán el Grande con AMLO? Hay versiones. Yo no tuve conocimiento. ¿Se conocieron los dos? No lo sé. Ahora tengo versiones de testimonios y libros, pero hasta ahora. ¿Fue mayor el dinero que les llegaba por la triangulación del erario vía funcionarios afines o por la inyección directa del crimen organizado? Nunca se sabrá. Lo que sí puedo afirmar es que de sus compañeros que teníamos cargos públicos, llegaba dinero para financiar 5 días de campaña por semana, con equipo y viáticos. ¿Por qué nunca se sabrá? Porque es difícil cuantificar cuánto recibieron y cuánto gastaron. Como todo era en efectivo, no hay registros. ¿Ya nos va a confirmar si en el plantón de AMLO en Reforma lo financiaron los señores de Sinaloa? No lo sé. Yo no estuve en el plantón de Reforma. Era delegado en Chiapas. Había elección de gobernador. ¿No supo nada? No, hasta mucho tiempo después. ¿No financiaron? Los indicios dicen hoy que el gabinete, miembros del gabinete y gente muy cercana al presidente López Obrador, con autorización o a la libre, se vincularon, se beneficiaron, recibieron y siguen protegiéndose. El presidente anda desafiando a que le entreguen pruebas, don Carlos. El presidente nunca aceptará la realidad, aunque se la muestren con documentos fehacientes. Hablando de verdades, ¿hubo fraude o no en 2006? Hubo errores garrafales de Andrés Manuel, hubo una operación electoral eficiente de Felipe Calderón y en el cuartel de Andrés Manuel sabíamos desde 8 días antes que la diferencia sería de menos de 1 punto. ¿Eso lo sabrá la candidata Sheinbaum? Lo sabe. ¿Estar enfermos de poder es engañarse? La enfermedad del poder obnubila la visión hasta de los más inteligentes. Sin embargo, han hecho del fraude del 2006 un mito fundacional del movimiento de AMLO y Morena. Sí, López Obrador es muy habilidoso para narrar historias, hasta las falsas, y ha hecho del fraude su base de sustentación para lo que vino después. ¿Por qué el PRD solapó esa lectura sabiendo que no había pruebas del fraude? Porque en el PRD había una admiración extrema hacia nuestra principal figura política y todos contribuimos a que creciera. Sabiendo lo anterior, ¿por qué creyeron que el proyecto de AMLO sería beneficioso para el país? En mi caso estaba seguro que faltaba la tercera alternancia. ¿Fue ingenuidad o estulticia? Fue convicción, ganas de creer y ganas de transformar al país. ¿Qué hicieron con AMLO? Hicimos de él una figura que se convirtió en algo que no pensábamos que era. ¿En qué? Un hombre autoritario, un hombre ególatra, un hombre providencial, un Mesías que diario lanza mensajes que parecen religiosos. ¿Qué hizo AMLO con ustedes? Ignorarnos. A ver, el presidente López Obrador, en su personalidad, es malagradecido con quienes le ayudan. Es utilitarista con quienes le ayudan. Y se olvida de eso, sin que le provoque ningún remordimiento. ¿Eso que lo escuche Sheinbaum? Sí, y muchos que ahora están cerca de él. El Pregúntenselo a Marcelo Ebrard, por ejemplo. El presidente anda retando que le entreguen pruebas, don Carlos. El presidente tiene muchas escapadas laterales para no enfrentar la realidad, pero viene el peor año del sexenio, que es el 7º. Usted fue de los primeros, por cierto, en señalar que AMLO y Peña habían pactado impunidad en 2018. Sí. Y lo cumplieron. Y lo cumplieron y se ha cumplido puntualmente. Para llegar a la presidencia, López Obrador llegó a la conclusión de que había que hablar con Peña Nieto y acordar con él. El negociador de ese pacto de impunidad, igual nos advirtió usted, fue Luis Videgaray. El hombre más inteligente cerca de Peña Nieto. No tiene tanto sorpresa eso. ¿Y es verdad que ese pacto fue que el PRI ofreciera cerca de 8 millones de votos a Morena en 2018? No sé si llegaron hasta allá. No tengo detalles de la conversación y no tengo en manos un documento que haya habido firmado para los acuerdos. ¿En el sureste con los Murat eso se estableció? Ah, bueno, ya el gen priista del presidencialismo que traen en la sangre
llevó a gobernadores y a dirigentes a ponerse de tapete con el candidato López Obrador primero y con el presidente López Obrador después. Igual usted nos advirtió que AMLO pactó hacer senador a Napoleón Gómez Urrutia, exiliado en Canadá. ¿Pactó impunidad por votos? Estoy seguro que sí. Ya nos va a decir qué sabe de Noroña que mañana se termine por conocer. Noroña es un personaje polémico que le encanta estar siempre en el fango del callejón que no vale la pena tomar en cuenta. ¿Desde cuándo opera para Bartlett? Desde que se volvió como ellos, como él particularmente. ¿De los contratos a la petrolera que rentaba la Casa Gris también fueron acuerdos de moches para AMLO? No lo sé, pero esa mancha, como él dice, no se borra ni con todo el agua de los océanos. El presidente anda retando a que le entreguen pruebas, don Carlos. Llegará el momento en que las pruebas aparezcan no por una o dos, sino por grupos numerosos. Parece que al presidente no le bastan las pruebas de declaraciones de testigos protegidos. No, no le bastan aunque sepan que son ciertas. El mismo testigo que terminó por inculpar a García Luna es el mismo que ahora acusa al presidente AMLO de recibir dinero del crimen. Pero a ellos aplauden al que acusa en Estados Unidos a un funcionario de Calderón y descalifican a quien da pruebas y elementos para inculpar a la gente del presidente y al propio presidente. ¿Alguien miente ahí? Alguien se trata de engañar y medir con dos varas diferentes una sola realidad. Por cierto, ¿usted conoció al Carmona del Huachicoleo? No, pero sí conozco a su socio, Mario Delgado. ¿Hay motivos del derecho para indiciar a Mario Delgado por coalición con el crimen? Al tiempo, cuando el manto de impunidad lo descobije, enfrentará la realidad. ¿Sabe usted si está siendo investigado en verdad por las agencias de Estados Unidos? No lo sé, solamente lo que leo, pero llegará el tiempo. Sabiendo lo anterior, ¿qué nos debe advertir de Sheinbaum? Mientras más la conozco, más me preocupa. El talante autoritario ya no puede ocultarlo. ¿Recibió también dinero Sheinbaum desde entonces? No lo sé, pero es altamente probable. ¿Ofreció ella dinero al movimiento de su nómina? No, ¿Cuánto dinero habrá triangulado a Morena cuando fue jefa del gobierno de la Ciudad de México? no tengo la cifra, pero sí puedo decir que los gobiernos de la Ciudad de México, desde el 2006 hasta la fecha, han sido caja no tan chica de las actividades del presidente y ahora de Morena. Esto incluye Mancera. Sí, ¿Vía ligas o sobres amarillos? vi aportaciones para las giras y para los eventos de López Obrador. ¿Usted ya vio todos los videos de Ahumada? Conozco las que se han publicado y no admiten réplica, simplemente. ¿Es cierto que Clara Brugada está en uno de ellos? No he visto ninguno con ella. Y más tendrá mucho que decir. Y mucho que callar, seguramente. A propósito, afuera dicen que usted encumbró a Ricardo Gallardo Juárez en San Luis Potosí. No, más bien traté de desencumbrarlo, pero en el gobierno de Peña Nieto tenía un padrino muy poderoso. ¿Algo sabe de su hijo Ricardo Gallardo Cardona? Sé muchas cosas que, francamente, son inaceptables para un gobernador como el que tenemos en San Luis. ¿Involucrado con el crimen organizado? Muy vinculado con la delincuencia de San Luis. Sí. ¿Pactó con el cartel Jalisco Nueva Generación? Toda la información que llega de San Luis Potosí apunta hacia esa ruta. Apenas en febrero se reunió y se tomó una foto con la candidata Sheinbaum. En búsqueda de manto protector. Ricardo Gallardo, pollo para los amigos, dijo la candidata. Sí, la candidata Sheinbaum anda buscando votos con desesperación, no importa de dónde vengan y cuánto cuesten, y va a pagar las consecuencias después. ¿Apoyos entonces por compartir? Apoyos compartidos y apoyos inconfesables. El presidente anda retando que le entreguen pruebas, don Carlos. Un día, que no tardará mucho, la película de la impunidad se le presentará al presidente. A ver si ya, fuera del poder, por fin acepta la realidad. ¿Es culpable AMLO? Es responsable de muchas cosas. Por ejemplo, De las muertes en el país, del maltrato en el COVID, de haber empoderado a los militares, de haber dejado sin medicinas a 50 millones de mexicanos y de muchas cosas más. ¿dónde lo ve? En la amargura de la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, como dice el tango. ¿Es proporcional su interés, el de AMLO, de impulsar el maximato
a su necesidad de impunidad? Pienso que sí. Es más, creo que López Obrador, que tanto aspira a ser como Juárez, aspira a terminar siendo como Plutarco Elías Calles, el poder tras el trono. ¿Puede usted aclararnos qué sucedió con los Abarca en Ayotzinapa? Estoy esperando la aclaración del presidente. Él dice que dirige las investigaciones y hoy está más revuelto que nunca ese caso. ¿Los Abarca le deben más a AMLO o AMLO a los Abarca? Solo sé que cuando andaba de gira por igual a López Obrador, fue a cobijar la candidatura del candidato a la presidencia municipal, pese a que le decían que era un tipo que tenía un pasado turbio, y lo encumbró y lo apoyó, ¿Lo sabía entonces AMLO? desde que fue candidato a la presidencia municipal. De ganar Sheinbaum, ¿los Abarca saldrían libres vía la ley de amnistía? De ganar Sheinbaum, va a haber necesidad de seguir construyendo muros de contención. El presidente anda retando a que le entreguen pruebas de sus corruptelas, don Carlos. Lo dice como letanía, lo dice como escudo protector, lo dice como coartada. ¿Qué es AMLO? Es un personaje inasible. No es Lula, no es Chávez, no es Fidel, no es Maduro, pero tampoco es un hombre progresista, es conservador y dice ser keynesiano, pero en este sexenio ganaron más los ricos que lo que distribuye a los pobres. Es lo que le quiero preguntar. ¿Qué país deja? ¿Deja un país más desigual? ¿Se está quedando solo? Todavía no, pero empieza a sentir la frialdad de la soledad. ¿Qué equipo le queda? Los más leales, y cuando deje la presidencia, tal vez ni esos. Marcelo Ebrard, Marcelo se la va a guardar, Monreal. o se la está guardando. Monreal, hay que temerle. No, hay que compadecerlos a ambos. Por cierto, ¿qué sabrá Sandra Cuevas de Monreal que peligra su vida? Es un espectáculo digno de observar, aunque no se comprenda muy bien de qué se trata. Usted que sabe de Monreal que no quiera ya callar. Un día platicaré muchas cosas de él. ¿El equipo de AMLO son los generales? Es el brazo operador de las políticas públicas. No todos. Los que ha aceitado con contratos y con recursos sin auditar. Pero los generales solo son fieles al comandante supremo y eso termina el último de septiembre de este año. ¿Así será? Así será, no tengo duda. ¿No está más unido el ejército a AMLO que a la República? No, el ejército es una institución mucho más grande que un puñado de generales favorecidos por el presidente. ¿Ni por contratos a modos? Los contratos son como los cañonazos de 50,000 pesos en oro de los que hablaba Álvaro Obregón respecto a los generales de la Revolución. ¿A usted también ya le llegó información que el ejército está realizando pagos en efectivo a subcontrataciones para no dejar huella y no ser revisados o registrados? Tengo decenas de testimonios de contratistas con lujo de detalles y montos que me han comentado de cómo cobran las obras por semana y mes, sin recibos firmados, sin cheques, sin transferencias, directamente. Y todo eso declarado de seguridad nacional para que no se audite. ¿Lavado de dinero? No lo sé, pero todo lo que se hace con efectivo, pues huele bien raro, ¿no? ¿Al autócrata del palacio lo acompaña el crimen organizado? Lo trata con algodones y hasta le da ayudaditas a su partido en las elecciones locales. ¿Ve al ejército aceptando el triunfo de Xochitl? Sí. Como vi al ejército parando en seco a Fox frente al intento de descarrilar la candidatura de López Obrador en 2005. Esa es la revisión que viene. Esa es la revisión que viene y la nueva circunstancia. ¿Sheinbaum da señales de continuidad o de traición? Hoy está mimetizada, habla, piensa, frasea, reacciona como una calca absoluta del presidente de la República. Si gana y es presidenta, ¿será igual? No lo sé. Es la gran incógnita sobre Claudia. ¿Hay equipo en Sheinbaum? Hay un equipo a medias de ella y a medias del presidente. ¿Ve al ejército continuando las órdenes de AMLO?
Nunca. ¿En serio se le puede vencer a la voluntad del presidente? Todos los presidentes tienen el poder efímero, un sexenio y ya. ¿Se le puede vencer a la computación del voto vía programas sociales? Se le puede vencer siempre y cuando más del 63% de los mexicanos vayamos a las urnas y votemos en libertad. ¿Se vence al terror del crimen y a la violencia en las calles? Se le puede vencer con una actitud heroica de quienes son amenazados para que voten por Morena o no voten. En fin, ¿el miedo debería detenernos o movilizarnos? Movilizarnos. ¿Hay tiempo? Hay tiempo, de aquí al 2 de junio hay tiempo. ¿Qué México despertará este 3 de junio? Un México diferente. Se cierra un ciclo, se abre otro. ¿Ganan? Confío en que sí. En todo caso, ¿dónde estarán las resistencias? Hay muchas resistencias del gobierno, pero el gobierno es vencible. La candidata Sheinbaum ya ha condicionado reconocer el resultado de las elecciones. Ese es el problema de la candidata Sheinbaum, no de los electores. ¿Qué le hará sentirse con ese poder? Que se siente respaldada desde Palacio Nacional. ¿La altanería es temeraria? La altanería en política es venenosa. ¿De quién pensará Sheinbaum que le llegarán los apoyos suficientes para mantener sus decisiones? Confía en el aparato de gobierno, fundamentalmente. ¿Su poder de confianza estará ligado a los acuerdos amarrados? Sí, sin duda. ¿Pensará que las bandas del crimen organizado la respaldarán? Creo que confía en ello. ¿Terminará por aplacar el descontento? La inconformidad en el país es grande. Sheinbaum terminará por imponer su voluntad. Espero que los electores la paremos en las urnas. De tanto repetirse una mentira, ¿ya la habrá hecho una verdad? Sí, hay un viejo escritor que dice, la mentira no lo es si crees que es cierta. De tanto repetirse que hubo fraude en 2006, ¿acabará por hacer fraude? Tienen la tentación, espero que no lo intenten. De tanto repetirse que hoy no hay homicidios, ¿pensará que en verdad no los hay? Si lo piensan, es que ya están fugados de la realidad. Ya no ven al país. ¿Sheinbaum tiene remedio? Todos los seres humanos lo tenemos, si queremos. ¿Tiene vuelta atrás? No lo sé, quizá haya quemado las naves. ¿La ve rompiendo con AMLO? Lo veremos en octubre cuando se ponga la banda presidencial, si gana, lo cual está por verse. ¿La ve compartiendo el mismo juicio histórico que AMLO? El juicio sobre AMLO va a ser brutal. No sé si la comparte ya. Ante la concentración del poder presidencial, ¿un gobierno de coalición es posible? Es complicado, pero posible. Es más, necesario. ¿Xochitl podrá liderar esos acuerdos de gobierno? Confío en que tenga capacidad para unir lo diverso y gobierne no con una coalición de partidos, sino de lo mejor que tenga la sociedad. ¿Xochitl podrá gobernar este país? ¿Tiene con qué? Tiene capacidad, fuerza y convicción. ¿Ganará? Confío en que sí y contará con mi voto. ¿Están inquietos los generales? Sí, pero hay que dejar a los generales que hagan lo suyo. ¿Y los coroneles? Yo creo que aún más. ¿Y los chuchos? No tengo idea dónde anden. Por cierto, ¿hacia dónde va el PRD? Tampoco tengo idea y tampoco preocupación. ¿Mantienen el registro? Ojalá, pero los veo en la tablita de lograrlo o no. ¿No vuelve a él? No, hace 9 años que me retiré, aunque formalmente sigo afiliado, pero tengo 9 años que no voy a ningún acto partidario. ¿Usted qué quiere? En mis últimos años de vida, ayudar al país en lo que yo sea posible. ¿Por qué se mueve? ¿Por qué regresa? Regreso porque veo la crisis del país y el desastre de este gobierno. Para un gobierno de coalición se requiere un gabinete con secretarios de las diversas fracciones colegadas. Y secretarios sin origen partidario también. Creo que lo puede haber. Y de muy buena calidad. Que lo van a requerir, por cierto. México lo va a requerir. ¿No se ve en el gabinete? No, no me veo. Y lo digo desde ahorita. Aún en el caso del triunfo, desde lejos, apoyando al gobierno de coalición y criticándolo en lo que sea necesario. ¿Y no se contradice un gobierno de coalición con un régimen presidencial? Se puede vincular ambas cosas. Una presidencia fuerte, una Xóchitl Gálvez presidenta fuerte, con equilibrio de poderes en el Congreso, en el Poder Judicial y con un gobierno eficiente coordinado por la presidenta. ¿A quién le conviene un país debilitado en sus instituciones? No nos conviene a nadie, ni a los que gobiernan. A propósito, ¿cuál es la advertencia al INE? Al INE hay que cuidarlo, hasta de su propia presidenta. Fíjense nada más qué paradoja. ¿Y a Tadei qué le advierte? Que no pase a la historia como la que enterró el prestigio del INE,
Está a tiempo. En fin, ¿se vence al miedo? El miedo es vencible. Cuando se siente hay que superarlo. ¿Voto libre? Es nuestra esperanza. ¿Voto informado? Ojalá haya mucho. Y mucho voto joven. ¿Voto de, Pero espero que los jóvenes voten. ¿Voto de castigo? También se vale en la democracia. ¿Cuál es el llamado? A que la gente salga con convicción a votar y defienda su voto en paz para salir adelante.